Buenas tardes. Continuamos con las tertulias de política internacional. Hay muchos temas de los que tratar, lamentablemente. Yo quiero comentar un artículo que hemos publicado recientemente en Ojos para la Paz de Ángeles de Andrés, un análisis que hace muy interesante porque el artículo se titula "La Unión Europea se pone el casco de guerra y nos encamina directamente hacia el abismo". La verdad es que estamos en una situación muy lamentable porque el capitalismo está en crisis y está dispuesto a que haya una guerra, y una guerra contra Rusia, que lleva tanto tiempo preparando. Hay una serie de dirigentes o de gobernantes o de personas influyentes que están pidiendo la guerra, como Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que eso se supone que le interesa la guerra, o puede interesarle, pero está Macron, que lleva pidiendo la guerra también mucho tiempo, pidiendo que se lleven tropas a Ucrania, que dan ya a Ucrania por lista. Y bueno, lo que ya era verdaderamente lamentable es escuchar las declaraciones de la ministra de Defensa de España planteándose lo de la guerra, que enviar tropas a Ucrania. Bueno, esto se prevé ya la derrota de Ucrania, de Zelensky, y están preparando la guerra. El capitalismo necesita guerras, como ya hemos comentado antes, y está preparándola desde hace tiempo. Si hablamos del peligro ruso, como nos hacen creer que Rusia es un peligro tremendo, no se puede ver en la televisión, porque es que la quito de inmediato. Basta hablar de Rusia o de Putin para que sea todo terrorífico. Pero hay que preguntarse cuántas bases tiene Rusia en la Unión Europea, en los países, el territorio de la Unión Europea. 0. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos? Pues en España creo que hay 4. Y luego en la Unión Europea sobre 500 bases. O sea que el peligro, ¿dónde está? ¿En Rusia o en Estados Unidos? Hay muchos temas que yo no voy a tratar, porque ya los van a tratar José Antonio Barroso y Juan Luis González. Pero hay una noticia, entre tantas, bueno, esta mañana ha habido una noticia horrible sobre un bombardeo de los niños que estaban desayunando en un colegio por parte de Israel, del Estado terrorista de Israel. Pero ha habido una noticia muy, ¿cómo diría yo?, que nos levanta el ánimo, muy agradable. Me mandaron nuestro compañero Ahmed Mensada, que es compañero y amigo de Argelia, es profesor de universidad en Argelia. Me mandó un vídeo impresionante, porque es un vídeo de Níger, no sé si lo ha visto alguien, un alto mando militar, creo que es el ministro de Defensa de Níger, ha convocado una rueda de prensa y es un vídeo diciendo que, bueno, que ellos son un país muy amigable, acogedor, Níger, y que si llega alguien pues siempre intentan atenderlo, pero que Estados Unidos no se crea que se va a quedar en Níger, que han montado una base militar y que a ellos no los ha invitado a nadie a montar la base militar y que se larguen. Entonces eso ha tenido un alto impacto. Bueno, dejo a los compañeros, a José Antonio Barroso y a Juan Luis, que siga. Yo no voy a extender más. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Queríamos darle una cierta prevalencia, relevancia, porque la tiene además, a la situación guerrerista que estamos viviendo en Europa, y no es que dejemos aparcado el tema, ni muchísimo menos, de Palestina, pero sí es necesario que, hablando del contexto en el que se está produciendo el conflicto de Palestina, que no se puede desconectar del conflicto en Ucrania,
llegaremos a la conclusión de que, como se resuelva la cuestión principal en Ucrania, que es la guerra entre Rusia y la OTAN, se resolverá sin duda a corto, medio plazo el conflicto en Oriente Medio. Bajo mi punto de vista es ineluctable el fracaso tanto de los Estados Unidos como de la OTAN en Ucrania y también de Israel, como no, en Palestina. Quería simplemente, antes de empezar, simplemente digo, porque tampoco es una cosa muy relevante, un repaso a una cosa que me acaba de suceder hace unos minutos. Una información de Sputnik que tenía reservada para mi compañero y amigo Waldu, resulta que ya no la tengo. La leí anoche porque era tan devastador los datos, y teniendo en cuenta que los rusos están necesitados de garantizar toda solvencia de sus informaciones, no sea cosa que lo desactualice, como bien me ha recordado Waldu, porque puedan resultar como falsas, demostradas como falsas, pues da la sensación que esto lo que lo ratifica precisamente es la persecución a la que está ahora mismo sometiendo a esa agencia de noticias el imperialismo norteamericano y otanista. Los datos son pavorosos. Solamente lo que llevamos de 2024 han tenido más de 70.000 muertos las fuerzas ucranianas. Waldu hablará de esto con los datos, que creo que lo tiene en la cabeza prácticamente todo, y si no, algunos podré yo también recordar, pero es una lástima porque hubiera sido muy gráfico para darnos cuenta hasta qué punto está el escenario del conflicto. Bueno, también recordar que ha habido elecciones en Rusia. Fantástico. Las elecciones con unos resultados fantásticos, que está siendo denostados los resultados y las propias elecciones tachadas como fantoche, el presidente manipulador y las elecciones como farsa, pero escondiendo que en Ucrania no hay elecciones. El déspota Zelensky, el muñequito que ha puesto ahí el imperio norteamericano, pues resulta que no convoca elecciones. Apresa, disuelve, mata a los hombres y mujeres, fundamentalmente de los partidos de izquierda, ¿verdad? Y no convoca elecciones. Pero sin embargo, las que se convocan en Rusia, aquí denota claramente la rusofobia que tiene Europa, que se le ha fomentado, hasta qué punto desconoce el alma de Rusia, porque el ruso es una persona que actúa en función de que en cada momento garantiza las fronteras de la patria, de la madre patria, y la seguridad de sus habitantes. Y ha sido masivo el apoyo, como masivo es también el apoyo de los propios responsables de los partidos de la oposición a la política que está siguiendo de defensa de su integridad territorial el presidente Putin. Bueno, hay que recordar también que Navalny, el supuestamente líder incontestable de la oposición rusa, nunca sacó más del 2% de los votos. Y recordar también, cualquier persona medianamente avezada en estos menesteres se lo preguntaría, que ¿qué ganaba Putin asesinando a Navalny? Todo lo contrario. Lo tenía en la cárcel por demostradamente representante de los intereses extranjeros, agente de la CIA contrastadamente, subvencionado por el gobierno norteamericano y a buen recaudo. Bien, perfecto. ¿Cuál era? Si me permite, justamente iban a liberar a Navalny en los próximos meses en un cambio de prisioneros. Estaba en la lista y estaba ya esperando para salir. Efectivamente. Por lo cual dice, ¿para qué lo voy a matar si es que lo voy a soltar? ¿Sabes? Yo quería también apuntar que hace años que yo estuve en Rusia y ya hablaban de Navalny como un delincuente. Lo que quiero decir es que con todos esos elementos que pensaba expresarlo, yo acuso de que ha sido a los propios financiadores del navalnismo a quienes hay que responsabilizar de la muerte de este. Y muy posiblemente la última persona que tuvo contacto con él,
que le entregó incluso alimentos, que es su mujer, la que quieren ahora entronizar en la cúpula, ¿verdad?, de la oposición, tenga bastante que ver con el asesinato. Por tanto, dejen de pensar ya en Putin como el ogro ejecutor y piensen más en que aquellos que le financiaban ahora considera que no les sirve de nada, por lo cual lo han liquidado. Bien, quería también decir que sería bueno que empezáramos a recuperar el sentido de la guerra, para qué sirve o qué consecuencia puede tener la guerra y cuáles son las razones principales que dio lugar a estas circunstancias. Quería matizadamente precisar lo dicho anteriormente por mi compañera de militancia, Purificación González de la Blanca, en el sentido de que yo no creo que se esté buscando la guerra con Rusia. La guerra no es con Rusia. Detrás de todo esto, detrás de todo este telón, la pretensión de los Estados Unidos es la guerra con China. Sí, y en este contexto donde quiero hacer referencia a una serie de antecedentes y a una serie de cuestiones que me parecen fundamentales. Y me voy a referir, en primer lugar, a Zbigniew Brzezinski, que, bajo mi punto de vista, el ideólogo del imperialismo más notable, el tanque pensante más notable del imperialismo norteamericano moderno, que en 1997, y creo que está todavía vigente estos principios, decía: Eurasia, no Asia, sino Eurasia, desde el estrecho de Gibraltar hasta el Pacífico, Eurasia, desde el norte, desde el Ártico hasta el Índico, Eurasia, no Europa, que no existe, que es simplemente una península de Eurasia como lo es India, una península de Asia. Eurasia alberga la mayoría de los estados del mundo que tienen una política positiva y dinámica, decía Brzezinski en 1997. Los dos países más populosos, China e India, los dos países más populosos, China e India. Las 6 economías más grandes y que más gastan en defensa después de Estados Unidos también están allí. Eurasia tiene el 75% de la población mundial, el 60% de su Producto Interno Bruto de todo el mundo y el 75% de sus recursos energéticos de todo el mundo. En su conjunto, decía Brzezinski en 1997, el potencial de Eurasia eclipsa al potencial de los Estados Unidos. Eurasia es el continente eje del mundo, una potencia que dominará Eurasia, ejerciendo una influencia una potencia que dominara Eurasia, ejercería una influencia decisiva sobre 2 de las 3 regiones más productivas del mundo, Europa Occidental y Asia Oriental. Un vistazo sobre el mapa va a entender también que un país dominante en Eurasia controlaría casi automáticamente Oriente Próximo y África. Una Eurasia reconocida como tal es el tablero decisivo del ajedrez político. Salto no al vacío, sino más atrás. Halford Mackinder, no sé si ustedes sabrán, era un geógrafo inglés, nacido en 1860 y tanto y fallecido en 1947, que eleva la geografía a la categoría de ciencia. Ya hablaba en estos términos o parecidos. Desde luego habría que agradecer a los tanques pensantes norteamericanos que no se esconden a la hora de decir las situaciones como son, los escenarios como se dan, para posteriormente pasar a tratar de dominarlos. Bien. Mackinder decía que Asia Central era el pivote continental y el corazón del mundo. Bien. Sin embargo, para los supremacistas blancos hay un componente xenófobo en el eurocentrismo, más que acusado y demostrado. Europa es un continente y como tal había que inventarlo. No, Europa es sencillamente
sencillamente una península. Al respecto quería decir algo que ha sucedido en este país en los últimos días. Ustedes saben que ha estado visitando nuestro país Wang Yi. Wang Yi es el ministro de Exteriores chino. Estamos hablando del ministro de Exteriores chino, el ministro de la segunda potencia económica mundial. La vergonzante prensa española y la no menos vergonzante reata de militantes de partidos que se dicen de izquierda y del propio gobierno han guardado silencio sobre la naturaleza de la visita. A lo máximo que han llegado es a decir que Wang Yi ha venido a comunicarnos que se ha levantado el veto al consumo de carne de ternera en China. Cosa más ridícula jamás vieron los siglos. Wang Yi, el responsable de exteriores de la segunda potencia del mundo, la que va a ser la primera dentro de unos años. La realidad es otra muy diferente. Aquí en Cuba, perdón, siempre Cuba en el corazón y en la punta de la lengua, aquí en España hay un movimiento que se puede considerar como de los sinólogos, que también piensan en clave más cercana a los principios que está defendiendo China. Wang Yi a lo que ha venido a este país a hablar de la ruta de la seda. Y ha planteado al gobierno, a este gobierno que lo es despreciable en la medida en que oculta al pueblo español, a los hombres y mujeres de España, las razones de semejante visita. Wang Yi ha venido a plantear la ruta de la seda y la necesidad de que España tenga en cuenta la siguiente propuesta. La propuesta, y lo digo y reto a cualquier representante de los partidos políticos de la provincia de Cádiz que me diga lo contrario, me lo demuestre lo contrario, ha sido ni más ni menos que crear dos grandes focos portuarios, uno en el campo de Gibraltar, con lo que supondría de beneficio para la provincia de Cádiz, y otro en Valencia, conectado a la ruta de la seda. Y luego desde ahí, desde el campo de Gibraltar, una conexión submarina hasta África para vincular todo el continente eurasiático con África. Por supuesto, los costes de esta infraestructura gigantesca, ciclópea, correrían por cuenta del gobierno chino. Sería bueno que alguien se ocupara de dejarme en evidencia tratando de demostrar que esto que estoy diciendo es falso. Eso está pasando, ha pasado estos días. Y con esto tiene que ver la provincia de Cádiz. Estoy esperando que alguien diga algo al respecto. Posiblemente den la callada por respuesta. Vergüenza de parlamento de este país, que ninguno ha sido capaz de preguntar cómo es posible que haya venido el representante del Ministerio de Exteriores chino y tan solo se piense que ha venido para hablar de las vacas. Lo único que faltaba. Pues bien, si se dan ustedes cuenta, esto de la ruta de la seda tiene bastante que ver con lo que decía Bersinski, que quien controle el corazón de Eurasia también de alguna manera será quien controle África. ¿Pero qué están haciendo los chinos? Después del fracaso más que evidenciado de la cultura guerrerista del llamado mundo desarrollado, se han dado cuenta que solamente el comercio y una dirección y un gobierno colegiado mundial puede servir para eliminar las grandes lacras del mundo, la pobreza, la guerra, la miseria, el analfabetismo, etcétera, etcétera. Lo contrario de lo que los norteamericanos, que siempre han hecho los negocios a punta de pistola, no digamos los europeos, precursores de esa manera de expoliar, han venido haciendo durante centurias. Bien. En junio de 1945 se constituye en San Francisco la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, 50 países, al final fueron 50 países, se reúnen en San Francisco y en octubre del año 45 esos 50 países ponen en circulación este modo de defenderse para futura guerra, de futuras situaciones bélicas como las que dramáticamente se dieron. 50 fueron los signatarios. De los 50,
con excepción de 12, todos los demás eran europeos y americanos. Prácticamente no había africanos, prácticamente no había asiáticos, con excepción de China, también India, que al final se incorpora, y desde luego no había nada de Oceanía. Sin embargo, en estos momentos son 193 los miembros de las Naciones Unidas, fundamentalmente países asiáticos, africanos y de Oceanía. Dos de los organismos esenciales dominantes de las Naciones Unidas, como ustedes bien saben, son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pues bien, el Banco Mundial siempre tiene un presidente yanqui, el Fondo Monetario Internacional un presidente o presidenta europeo. O sea, los instrumentos de control, de dominio, de presión, de intervención en manos de los poderosos. Bien, en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia e Inglaterra. 2 de esas anteriores, otroras potencias, han pasado a tener la consideración de irrelevantes. Sin embargo, siguen manteniendo el eurocentrismo europeo, el poderío blanco, ¿verdad?, la superioridad blanca, siguen manteniendo el derecho de veto. La pregunta es, ¿India por qué no? Con 1.500 millones de habitantes, la cuarta, la quinta potencia mundial. Alemania, ¿por qué no? Y si Francia, y si Inglaterra. Sudáfrica, porque sí, ¿por qué no? En nombre de África. Brasil. México, Brasil, en nombre de América Latina, ¿por qué no? Todos estos elementos para que se tengan en cuenta por la conclusión a la que voy a llegar unos minutos después. A principios de febrero del año 2022, antes del inicio, poco antes del inicio de la operación militar especial, Putin y Xi Jinping se refieren a todo lo anterior, lo que acabo de expresar ahora mismo, del disparatado método de organización primero y después de preservación en segundo lugar de lo que es las Naciones Unidas. Putin y Xi Jinping se refieren a lo anterior en un comunicado conjunto y consideran, cito textualmente, la necesidad de la transformación de la arquitectura de gobernanza global y el orden mundial. O sea, hay que transformar la arquitectura de gobernanza global y el orden mundial. Y continúa, hay una creciente interrelación e interdependencia entre los estados. Ahora, emergiendo, ha surgido una tendencia hacia la redistribución del poder en el mundo y la comunidad internacional está mostrando una creciente demanda de liderazgo que apunte a un desarrollo pacífico y global. Esta es la respuesta que se le da al hegemón Estados Unidos. Y los Estados Unidos, ¿qué dicen? Quieren acabar con nuestro mundo basado en reglas. La pregunta es, ¿qué reglas? ¿Dónde están reflejadas las reglas? Pero toda la cohorte indeseable de la Mezuela, de la Meculo, todos los Pedro Sánchez, Margarita Robles, Feijóo, por llamar a los españoles, Yolanda Díaz, aplauden con entusiasmo y acatan lo dicho por el felón Biden o Trump, quien sea quien represente en ese momento los intereses de la primera potencia del mundo por poco tiempo, y dice, efectivamente, los chinos y los rusos quieren acabar con el orden mundial establecido. Pero ¿dónde está ese orden? ¿Está en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Está en la Carta de las Naciones? Bueno, no, en realidad es el orden, el establecido, ese orden de facto. Bien, ¿por qué he explicado esto? Porque aquí está el objetivo estratégico, geoestratégico de esta guerra, de la que se está produciendo en Ucrania. El objetivo capital de Estados Unidos en este momento es ahogar a China
Y así aparece recogido en el documento de Estrategia de Defensa Nacional de 2022. Ahogar a China. Pero Estados Unidos no tiene capacidad para, en dos frentes, llevar a cabo una guerra con dos potencias, con una capacidad de fuego descomunal, con una capacidad de guerra cibernética descomunal, con un montón de recursos descomunales, y máxime después de la alianza testimoniada con ese documento de febrero del año 2022 entre Jinping y Putin. No tiene capacidad, por eso necesita la OTAN. Y necesita la OTAN y necesitaba a Ucrania. La incorporación de Ucrania a la OTAN significaba ni más ni menos que meter la OTAN debajo del corazón de Rusia. En definitiva, ese es el objetivo. ¿Y qué hace ese documento de Estrategia de Defensa Nacional aprobado en 2022 de los yanquis? Pues pretende un despliegue naval permanente en los mares de China meridional. De eso ya los acuerdos AUKUS, acuerdo entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia, del que depende también los japoneses y algunos otros países más, contempla el despliegue de submarinos nucleares en gran número. Por cierto, quiero al respecto recordar cómo Macron había firmado un acuerdo con Biden con los australianos para construir submarinos convencionales o nucleares, pero de gran valor agregado, y cuando llegó el momento de la firma del acuerdo le dijeron a Macron que se fuera donde pica el pollo. En definitiva, quiere decir todo al servicio y en función de lo que deciden. Los norteamericanos, si ustedes se fijan en el plano, ven el mar de China, ven la China más oriental, verán que hay como un rosario de islas. Los norteamericanos pretenden primero cerrar a China, imposibilitándole que vaya a lo que llaman las aguas azules, las aguas libres, primero con un primer cinturón de islas, y desde un segundo cinturón, donde ya se incorporan otros países que no están tan cerca, tan próximos, aceptar desde el segundo cinturón rematar el golpe definitivo. Claro está, se olvida también que ya, por ejemplo, los chinos están desarrollando una serie de una misilística con algunos ejemplos de misiles hipersónicos con capacidad para hundir barcos de gran porte. O sea que empiezan a tener, digamos, muy difícil los norteamericanos el tema pretendido, porque desde tierra, no nos olvidemos, desde tierra se puede perfectamente defender con la misilística ahora mismo china y rusa perfectamente el país de la presencia de estos monstruos marinos. Sin olvidarnos, yo creo que además hay ejemplos en las guerras anteriores. En el año 1918 los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial sencillamente no porque no tuvieran armas, sino sencillamente porque se quedaron sin comida. Le montó la Royal Navy, le montó un bloqueo marítimo y no le llegaba alimento a las fuerzas de tierra, pero Rusia, con 17 millones y pico de kilómetros cuadrados, con una superficie tan descomunal 3 veces la del llamado continente europeo, con diferentes ambientes, con diferentes temperaturas, con diferentes capacidades sus tierras para producir a la par todo aquello que necesite, no tiene ningún problema. Y cuando digo Rusia, tampoco los chinos, obviamente por esa alianza. Pero insisto, la clave es China. Esa es la clave. Porque con quien ha decidido los norteamericanos discutir la hegemonía mundial es precisamente con China. Porque Rusia tendrá muchas posibilidades, muchas potencialidades, pero Rusia tiene 150 millones de habitantes. China tiene 1.400. Y quien domine, lo dice Mackinder, lo dice Bersinski, quien domine Eurasia, el corazón de Eurasia, domina el mundo. Eso lo saben los norteamericanos. Por tanto, ellos saben que no tienen capacidad para ponerle un dogal en el mar de China meridional a los chinos, necesita para ello a la OTAN y a los lacayos como Pedro Sánchez,
como Scholz, como von der Leyen, a los lacayos, como Macron, traidores a su patria, traidores a sus ciudadanos. Que venga aquí cualquiera del PSOE, de Sumar, del PP y trate frente a ustedes de convencernos de lo contrario. Bien, ya voy terminando. ¿Qué significa en todo este contexto Ucrania? Pues Ucrania simplemente era el preámbulo, el inicio. Era llevar la OTAN al corazón de Rusia. Lo que pasa que Putin, que se había encontrado un país roto, destrozado, el alcohólico, el borracho, el indecente de Yeltsin, desmantela un país que era una potencia mundial capaz de equilibrar los mercados, las tensiones, durante más de 40 años, y lo que es peor, permite que vaya creciendo la OTAN y pase de 12 países originarios a 30 y tanto. Y es más, ponérselo en la puerta de su casa. Y evidentemente la incorporación de Ucrania a la OTAN hubiera supuesto para Rusia el inicio de un proceso no de implosión como el que tuvo que soportar durante el periodo ya finalizado de la URSS, sino de partición, que ha sido el objetivo histórico del imperialismo norteamericano. Es un país demasiado grande, lo han dicho todos los presidentes norteamericanos históricamente, el propio Helsinki también. Quieren despiezar. Hay que despiezar a Rusia. En definitiva, la derrota de la OTAN en Rusia es inevitable. ¿En Rusia? Los rusos no van a permitir. En Ucrania. Perdón, en Ucrania, de la OTAN en Ucrania, es inevitable, es ineluctable, no hay ninguna posibilidad de vuelta atrás. Porque de la misma manera que los norteamericanos no van a permitir perder una guerra con los mexicanos en su patio trasero, no lo puede permitir Rusia, que además no nos olvidemos, además no nos olvidemos, siempre formó parte de Rusia. No existe una Ucrania libre, independiente. Nunca existió. En el 18 formaba parte de Rusia. Y posteriormente, es verdad, había una serie de nacionalistas que se echaron en brazos de los alemanes, primero de los alemanes prusianos y posteriormente de los alemanes nazis. Pero no hay ninguna posibilidad. Ha perdido la guerra Ucrania, la está perdiendo la OTAN, la está perdiendo Europa y por ende la está perdiendo los Estados Unidos. Y mientras tanto sigue creciendo el reforzamiento de esa alianza entre China y Rusia. Sugiero la lectura del documento donde se recoge el acuerdo para la alianza de Rusia y China, firmado el pasado 4 de febrero de 2022 por Putin y Xi Jinping. Un acuerdo que está cambiando el mundo. Bien. Unos apuntes ya recordatorios sobre la guerra para finalizar. Lo que he dicho anteriormente, Ucrania nunca fue independiente. Es cierto que los nacionalistas pretendieron que los alemanes de Ludendorff llegasen a Kiev y tomasen Ucrania, ¿verdad? Es cierto. Es cierto también que suplicaron como pedigüeños incorporarse a la Alemania de Hitler, es cierto, pero nunca fue independiente. El objetivo de Ucrania, de la guerra en Ucrania, no es solamente crearle, además, era ya para finalizar lo que quiero decir, crearle una punta de lanza debajo del corazón de Rusia. Era también rodear a Bielorrusia. Rodear a Bielorrusia y hacer con Bielorrusia algo parecido a como hicieron con Yugoslavia, que a finales de los años 90 era el único aliado que le quedaba a Rusia. Los únicos que se fueron negando sistemáticamente a la ampliación de la OTAN y a la partición del suelo ruso. Por eso la destrozaron, la bombardearon, la despiezaron. Eso queda en el debe histórico de un lacayo como Javier Solana y de un partido como el del señor González, igualmente plegado a los intereses del imperialismo norteamericano. Rodear a Bielorrusia, hacer que estallase, que implosionase, ocupar el Mar Negro,
recluir en el fondo de saco, ¿verdad?, de la Europa más oriental a Rusia, hubiera sido el resultado. Aislar a Rusia para despiezarla. La creación del Dogad otanista en la garganta de Rusia es el colofón de la estrategia de Estados Unidos, y la incorporación a la OTAN de Ucrania es la llave que cerraba el Dogad. De esa manera, una vez sucedido eso, a China se le plantaban en sus narices un muro imposible de superar. La OTAN en la misma frontera de Rusia, derrotada Bielorrusia, recluida a lo más fondo del Mar Negro, lo que quedaba de Rusia. Ya lo que quedaba era eso. Irme al Pacífico, a hacer lo que más le gusta a los norteamericanos, crear a su vez otro muro militar en el mar de la China. Obtenido el muro militar de la OTAN, en el occidente ruso, un muro militar más en el mar de la China. El año 2008, y ya le di la palabra a Juanlu, Estados Unidos propone el ingreso de Ucrania en la OTAN. Aunque inicialmente Francia y Alemania se negaron, el decursar de los acontecimientos ha venido consolidando esa inicial pretensión de los Estados Unidos, a la que felizmente no está pudiendo llegar porque está siendo derrotado sin paliativos. Bueno, realmente no, tenemos 10 minutos para... No, hasta 2:30. Bueno, normalmente hasta las 8, últimamente hasta las 8. Pero bueno, no importa, está muy bien. A ver, yo quería puntualizar 2 o 3 cosas de lo que he estado... ¿Ya hasta las 8? Hasta las 8 y luego un poquito de cuarto de hora de... Eso es una agresión de regla. De cortesía. Pero bueno, si queremos que comencemos a tener un pequeño debate, lo suyo es cortar de manera inmediata. Mira, cuando se hablaba un poco de las elecciones que había habido en Rusia y lo que había sucedido con Putin, que parece que había sorprendido a mucha gente, o que habían dicho que las elecciones eran fraudulentas, etc. Estaba intentando abrir, lo que pasa es que nos había descuajeringado un poco esto. Hay una asociación que se llama Asociación de la Comunicación en Política. Es una especie de fundación formada por un montón de universidades occidentales todas, normalmente de Europa y de Estados Unidos, que hacen una labor de investigación demoscópica en base a una serie de encuestas que van repitiendo de manera periódica en un montón de países, y como se hacen con una serie de preguntas similares, con un método similar, con una muestra similar, etcétera, etcétera, pues las validan y suben esas tablas de popularidad de los presidentes. Entonces, cuando Pepe lo estaba contando, me estaba acordando de voy a ver cómo está, que hace tiempo que no la abría, ¿no? Mirad, los presidentes más valorados por su propia población en el mundo, prácticamente Putin lleva como 10 o 12 años siempre siendo el primero. Pero en estos momentos, en preciso momento, ha sido superado por Bukele de El Salvador. Sabéis que acaba de ganar unas elecciones, que había un país bastante complejo, que ha metido el Bitcoin como moneda nacional, que ha hecho, ha empezado a enfrentarse a las maras de una manera un poco expeditiva, vamos a llamarlo así, y bueno, pues ha ganado una popularidad importante, y en este momento está superando a Putin, ¿no? Y en Ecuador, que también es una situación, también con la droga, las maras, etcétera, también está muy cerca de Putin. Pero realmente, prácticamente en solitario, Putin lleva con un porcentaje de aprobación de su propia población del 82%. Quien conozca gente de Rusia que venga aquí de turismo, que hable y cuente cómo estaba Rusia antes de llegar Putin, cómo está después, pues sabrá perfectamente por qué Putin está como está y por qué el porcentaje que ha tenido de voto ha sido tan absolutamente brutal, con el índice de participación más alto de la historia. O sea, que es que, a ver, ¿qué mandatario occidental puede tener con una participación tan altísima un porcentaje tan alto, que era más del 87%? Perdona, ¿habéis escuchado el vídeo esas declaraciones de César Vidal? Sí, me lo enviaste. Muy interesante. Pues nada, pues ahí está, que si alguien se quiere hacer caso de lo que diga el país sobre Putin, pues dirá, qué raro que ha pasado, esto es un fraude.
si lee otras cosas o si escucha otras cosas, evidentemente todo el mundo sabía lo que iba a pasar. El Partido Comunista, que normalmente siempre ha estado sobre un 15, bueno, cuando se enfrentó a Putin la primera vez, quedaron casi empatados, ¿no? El Partido Comunista al principio de los 2000. Pero ahora ha quedado relegado a un segundo puesto, pero con un 5% escaso, un 4 y pico de los votos. Eso es para los que digan que Putin es comunista, ¿no? Que Putin no es comunista, es capitalista. Lo que pasa es que cree en un Estado fuerte, como pasa en China. En China hay capitalismo, pero al capitalismo le pone coto el gobierno. Y el gobierno dice, si tú vas a montar una empresa de esto o esto, y tú vas a hacer esta cosa, te vas a disolver, tú, lo que sea, ¿no? O incluso muchas de las empresas de China, de las más gordas que hay, hemos visto en ocasiones que son prácticamente cooperativas, donde que las empresas están en manos de los trabajadores, como pasa con Huawei y algunas de las tecnológicas más importantes, ¿no? Que es una cosa que aquí tampoco se quiere que se sepa demasiado. Bueno, eso es una cosa que quería decir de lo que había comentado Pepe. Luego, yo sé que este hombre es muy marino, por muchos motivos. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en la guerra de Ucrania está poniendo en solfa los métodos de hacer la guerra. Esto ha cambiado definitivamente. Parece que tenemos una guerra casi de trinchera como la que teníamos la Primera Guerra Mundial, por un lado, ¿no? Una guerra posicional súper fuerte, una guerra de artillería con proyectiles de 155 milímetros, de esos que ya no hay, que Europa no puede construirle ni Europa ni Estados Unidos a Ucrania, porque se disparan al día decenas de miles de proyectiles. Y ahora mismo pues parece que eso no iba a llegar a ningún sitio, que eso se había acabado ya, ¿no? Pero paralelamente aparecen los drones. Cuando empieza la guerra, que yo empiezo a ver qué armamento tiene España, para comparar con lo que se estaba destruyendo en Ucrania, pues vemos que en el Estado español no hay ni un solo dron de ataque. Había drones de reconocimiento de ataque, no había ninguno. Y es que resulta que ahora, pues Rusia, en una de las plantas que ha filmado hace poco, está construyendo, como eran unos 20.000 drones mensuales solamente del Gerán, ¿no? El Gerán es el dron este de ala delta que inventan o desarrollan los iraníes y que Rusia ya ha montado varias plantas y además lo está mejorando de manera continua. Ya incluso tiene algunos con armas termoáricas, ¿no? De estas que, como si fuera un gran lanzallamas, son absolutamente brutales. Entonces, a ver, lo que está sucediendo es que el dron ha sustituido a los misiles son carísimos, los hipersónicos no te digo, pero un dron con unos pocos miles de euros es capaz de destrozar un barco. ¿Qué está pasando con los hutíes en el Mar Rojo? Pues que han sacado lo que el Reino Unido se ha gastado además en misiles para acabar con 4 mielecillas de drones, y estamos hablando de un montón de millones de dólares que llevan gastados, y Estados Unidos igual. Estados Unidos dice que no ha enfrentado ninguna guerra marítima tan importante como esta desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de uno desarrapado que van en motillo de este tipo mobilete y generaba con unas chanclas de herdeo. El Yahir Saree, ese famoso, habéis visto las imágenes con una chancleta de herdeo allí hablando con la gente en una motillo que ya digo, una tipo mobilete antigua. Y esos desarrapados, muchas veces descalzos y tal, están poniendo en jaque a la flota norteamericana. El destructor, que era la nave más potente que tenían los británicos, curiosamente se ha estropeado, se la han tenido que llevar a Reino Unido de vuelta, ¿no? Y están hundiendo un montón de barcos. Entonces, a poco que los hutíes, o a poco que quien sea capaz de desarrollar, bueno, vamos a ir para el otro lado. Rusia ha perdido casi el 30% de la flota del Mar Negro, y la ha perdido con ataques de drones semisubmarinos, que puede ser una lanchita que no levanta esto del suelo, y hombre, una lancha de esta, pues con artillería, con ametralladoras, te la carga y tal. Pero cuando tienen un enjambre de 10, 12, 15 o 20 de estas, algunos de estos te hunde el barco. Ya digo que Rusia ha perdido el 30% casi de las naves del Mar Negro. Cuando esos drones mejoren un poquito nada más, a ver los barcos en el mar de la China, norteamericanos, lo que pueden durar. O sea, es que, ya digo, el barco ahora mismo, o el portaaviones, o los destructores son unas cosas tan enormes y tan lentas que con muy poco dinero, muy pocos recursos, son capaces de hundirse. Eso significa que vamos a ver un cambio de paradigma de lucha, y Estados Unidos, que lo que
tiene cerca de 900 bases militares, pero que al fin y al cabo cada portaaviones que tiene es una gran base militar, pues que la va desplazando según conveniencia. Pues dentro de poco vamos a ver cómo ese tipo de guerra va a ser sustituida por otro tipo de guerra. Entre otras cosas, bueno, ya he mencionado el tema cibernético, etcétera, etcétera, ¿no? Pero veremos lo que ocurre. Yo no quiero insistir mucho más porque son las 8. Me gustaría que habláramos un poco del tema palestino, que es lo que tocaba finalmente. Y quería comentar varias cosas, y además de última hora, de ultimísima hora. Para empezar, Estados Unidos va a presentar una nueva resolución al Consejo de Seguridad pidiendo un alto el fuego inmediato. Ya no es cuando haya la posibilidad de, como decía siempre, que nunca amarraba nada. Un alto el fuego inmediato que traiga o que sienta la base de un acuerdo ya definitivo, y quiere cortar la carnicería que es previsible que suceda en Rafah. Sabéis que lo que han ido haciendo es que los palestinos que estaban en el norte le han dicho iros para el sur que vamos a bombardear, y los que estaban iros para el centro que vamos a bombardear, del centro han dicho iros para el sur que ahí vamos a bombardear, y ahora que están todos ahí metidos, 1,5 millones, pues dice, y ahora vamos a bombardear también, ¿no? Han quedado como unos 300.000 personas en el norte que están ahora muriendo de hambre directamente. O sea, decía la ONU hoy que había 1 de cada 3 personas en el norte estaba ya con problemas de hambruna que pueden causarle la muerte. Parece que de aquí a unos días, si no cambia esto, van a morir más gente ya de hambre que por la propia bomba. Llevamos 31.000 o 32.000 muertos, y esto ya hay muchos niños muertos de hambre y de sed. O sea, estamos viendo que una persona refugiada necesita como 9 litros de agua diario, estamos en 1,5 como máximo, ¿no? Y dependiendo un poco de la zona. Bueno, entonces parece que Estados Unidos empezó a mandar comida directamente desde aviones, con paracaídas. A veces los paracaídas no se abrían, mataban a los palestinos debajo que estaban esperando que llegara la comida. Mataron a 5 de una misma familia el otro día. Y lo que han mandado son lo que cabe en 4 o 5 camiones, o sea que realmente no han hecho absolutamente nada. Pero ¿qué le sucede a Estados Unidos? ¿Por qué está Estados Unidos haciendo lo que hace en este momento, y por qué no obliga a Israel directamente a abrir el paso de Rafah o a abrir el paso de Kerem Shalom en el norte? ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos, Biden en este momento, el otro día se vio en la noticia que estaba absolutamente enfadado, estaba gritando, estaba histérico, perdido. ¿Por qué? Porque habían sacado una encuesta y Biden iba a perder las elecciones directamente. Había varios estados de esos claves donde ha recibido un varapalo por su apoyo a la guerra en Gaza y va a perder las elecciones. Entonces Biden está intentando que Netanyahu module un poquito lo que está su matanza, ¿no? Para que mate flojito. Vale. Y por otro lado, ¿qué sucede? Que el lobby israelí, que es el lobby a favor del Estado de Israel de Estados Unidos, es tan fuerte que paga las campañas de un montón de congresistas y de senadores. Y además da mucho dinero, y además tiene el control de muchos medios de comunicación, con lo cual ahora mismo está Biden en medio de una masa de gente, fundamentalmente de gente joven, pero que la mayoría, más del 50%, está en contra de lo que está sucediendo en Gaza, y está en manos de una gente que tiene el dinero, que tiene el poder y que puede hacerle también mucho daño en unas elecciones. Con lo cual, por un lado, ¿qué está haciendo? Pues mandamos comida para que parezca que estamos haciendo algo, igual que está haciendo Marruecos, ¿no? También me da vergüenza del país magrebí, de la que está liando, toda la gente de Marruecos en la calle, con manifestaciones de centenares de miles de personas, y ellos pues reconociendo a Israel y jugando a hacer negocios con Israel desde hace, no de ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacen para lavar la conciencia? Cogemos un avioncito y volvemos a tirar los bocadillos. Bueno, los Estados Unidos está mandando salsa de barbacoa, está mandando chocolatitos, está mandando 4 chalaburas, que lo que hacen hasta harina, pasta y cosas de ese tipo que puedan saciar y que puedan nutrir un poco, ¿no? Salsa de barbacoa para juntarle a no sé qué. En fin, que parece que Estados Unidos está, entre la espada y la pared, tiene que hacer algo, y está intentando por todos los medios, está Blinken ahora por aquí, de nuevo, por aquí, hacia occidental, por Oriente Medio, intentando parar esta historia. Y lo que le está ofreciendo a Israel directamente es que la frontera entre Egipto y Gaza la controlan directamente, se la van a dar a Israel, o sea, le van el corredor de Filadelfia, que se llama el corredor Filadelfia,
que está el único cachito que queda entre Palestina y esto, se lo van a dar a Israel. Entonces, así pueden controlar que no pasen armas, que no pasen cemento, que no pasen lo que ellos no quieren que pasen, y a cambio de eso no machacan a los palestinos en Rafah. Esa es la solución que están buscando en estos momentos y que no sabemos qué va a suceder. De hecho, había unos acuerdos de paz que estaban cuando Israel se había retirado de la mesa de negociación. Cuando empezaron a apretarle a nivel mediático, a nivel político, diplomático, ha vuelto a la mesa de negociaciones, ha vuelto a Qatar, mandó al número 1 del Mossad a que intentara negociar algo y bueno, pues en base a los puntos que ya sabíamos, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo? Porque Israel quiere continuar la guerra todo el tiempo que pueda, o todo el tiempo que le den. Y a cambio, ¿qué es lo que quieren? Pues decimos, bueno, os te doy 8 semanas, 7 semanas, Ramadán y un poquito más de alto el fuego, y tú me das los prisioneros a cambio. Y ahora, a partir de ahí, yo monto la guerra de nuevo, o sigo matando gente, y a los prisioneros los tengo ya liberados. Obviamente, ni Hamas ni la resistencia son estúpidos y saben que el activo más importante que tienen para negociar son los presos que tienen en su poder en este momento, que pueden llegar a ser alrededor de un centenar. Entonces, bueno, pueden haber un acuerdo por fase. Se había visto 3 fases. La primera, las personas de más edad, algunas mujeres que puedan quedar, etcétera, etcétera, a cambio de unos 100 palestinos por cada israelí. Con 8 o 9 semanas. Luego en la segunda fase ya le pide la retirada, cambiamos otra tanda hasta la final, donde también se intercambian incluso hasta los cadáveres, y Palestina dice que en la segunda tanda tienen ya que haber retirada del ejército sionista de Gaza, y eso pues dice que limita y que ellos van a seguir con la guerra. Con lo cual, mientras vayan a seguir con la guerra, es evidente que no va a haber ningún acuerdo de paz, y esas son las líneas rojas que están diciendo. A ver, hay mucha gente que me ha comentado en alguna intervención que hay como un pesimismo muy grande de lo que está pasando en Gaza. Yo este fin de semana he estado con algún palestino que lleva muchos años en España, pero que es representante del Frente Popular de Liberación de Palestina, del FPLP, los marxistas, y le hice un poco esa pregunta porque ya no es por levantar los ánimos, pero para que me contara un poco qué estaba sucediendo de verdad en el terreno. A ver, hay un apagón informativo absolutamente brutal. Con Ucrania el apagón de censura es grande, está cerrado Sputnik, está cerrado RT, está cerrado un montón de páginas web, a nosotros nos han tirado tertulia en cuarentena como 12, 13 veces la página entera borrando todos los vídeos, a mí del programa este de Noticias Multipolares me han borrado 5 episodios, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viviendo, o sea, una censura en la Europa progresista de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no es nada comparado con lo que está sucediendo en Gaza. La gente que está haciendo programas sobre Ucrania y que han intentado abordar el genocidio en Gaza, por primera vez algunos de ellos le han tumbado las páginas, le han borrado los programas y le han apercibido o le han desmonetizado. Y han asesinado a un montón de periodistas. Incluso algunos blogueros en Rusia. Pero yo digo, a gente que veo todos los días, que lleva años hablando de la guerra de Siria, hablando de los mapas de no sé qué, y de pronto dice, bueno, vamos a meter también un poquito de Gaza para que la gente sepa un poco de qué va. Bueno, pues a todos ellos les han borrado los programas que han hecho. Y a uno de ellos lo han desmonetizado. O sea, que si ellos viven de los anuncios que se ven en YouTube, pues al decir, si has tocado un tema que no me gusta, pues te quito el dinero. Y ya digo, algunos, como, bueno, joder, nuestro amigo Seba Salgado de Argentina, de Data Urgente, un periodista que además ha estado en Donbass, que ha estado muy reconocido a nivel mundial, lleva muchos años haciendo cosas, le han borrado Data Urgente y le han cerrado el canal y además le han borrado todos los vídeos. A mí me han borrado 5 vídeos nada más de momento.
Lo que pasa es que ya sé lo que tengo que hacer, no tengo que poner determinadas imágenes, no tengo que hablar de determinadas cosas. Es que la gente no se atreve a pronunciar ni siquiera el nombre de Israel. Esta mañana estaba viendo uno, pues ese país que empieza a morir, o sea, que es que la histeria que tienen es absolutamente brutal. Con lo cual parece que ya es muy difícil de conseguir informaciones no controladas por Occidente. Entonces, eso puede que esté creando cierto desánimo. Lo que me decía este palestino del Frente Popular, en suma, es que la resistencia no solamente tiene para meses, sino tiene para años. Está bastante fuerte. Y desde luego, por una operación en Rafah, que es una parte ínfima de la franja, ahí no van a conseguir controlar nada. No han conseguido ninguno de los objetivos. O sea, los objetivos principales era acabar con Hamas. No han tocado a ninguno de los importantes. Ayer mataron al que distribuía ayuda alimentaria, a uno además que era el responsable con de repartirlo de la ONU, pero básicamente estaba expuesto. Pero no se han cargado a nadie, no han conseguido echar a los palestinos fuera de Palestina, que es lo que quieren hacer, mandarlos al Sinaí. Eso estaba previsto, hay negociaciones, bueno, al Sinaí es como cosa más pendiente, más fácil, pero estaba previsto incluso llevarlos a varios países del Sahel, ¿no? Africanos. Ha habido conversaciones para eso, e incluso para Europa. A Egipto le iban a condonar la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional, le iban a pagar un montón de dinero, y aparte de Egipto, pues se decía que muchos de esos palestinos tenían que volver, que irse después de Egipto, después del Sinaí, en tierras de campaña, y volver una parte a España, otra vez parte a Francia, otra parte a Italia, etcétera, etcétera. Esos eran los planes que había. Todo eso ha salido mal. Y además, la inmensa mayoría de las armas con las que trabaja Hamas son hechas en sus garajes, en sus túneles, yo estoy de los planos, saben ya cómo funciona. Es evidente que ese know-how no lo van a perder, y que ellos van a seguir, como dice la resolución 3070 de la ONU, van a seguir ejerciendo la resistencia contra el invasor y como dicen otra serie de convenciones internacionales absolutamente vigentes, no solamente esa resolución. En fin, hay otra historia muy interesante, que es que se están coordinando ya. A Israel le han cortado el Mar Rojo, que es donde subían una gran parte de sus mercancías hacia el puerto de Eilat, que es el que estaba allí al lado del Golfo de Aqaba, al lado de Arabia Saudí. Bueno, de hecho se están hablando de que van a despedir a la mitad de los trabajadores del puerto esta misma semana, que está funcionando a un 15% de la capacidad que tiene el puerto. Vale. Ahora tanto la resistencia iraquí como Hezbollah, como Hamas, la Yihad y los hutíes se van a poner de acuerdo, están reunidos estos días para intentar cortar todos los insumos que llegan a Israel por el Mediterráneo. La vuelta están dando, Cabo de Buena Esperanza, a la vuelta a África, Estrecho de Gibraltar, puerto de Haifa. Bueno, pues ahora resulta que Haifa está a tiro de misil de los hutíes. De los de Hezbollah, de Líbano. Está muy cerca de Líbano, con lo cual ahí le pueden empezar a amedrentar como mínimo barcos. Pero la resistencia iraquí, que ha dicho que ya no quería seguir atacando a los gringos en suelo iraquí o en suelo sirio, para que estén negociando mientras la retirada de los americanos, han dicho, bueno, yo para no entorpecer estas relaciones ahora mismo diplomáticas, para que echen a los americanos, yo me quedo quieto. Dice, pues yo no ataco aquí, no voy a atacar en Siria, no voy a atacar en Irak, pero voy a atacar en Israel. Y entonces tienen cohetes muy potentes que ya están llegando al puerto de Haifa. Ayer llegaron al puerto de Eilat misiles de los hutíes, que eran cuantos más de 1000 kilómetros, pero también están llegando los de Irak. Y ahora sí, empiezan a atacar desde Líbano a Haifa, al puerto de Haifa. A Israel no le entra nada, o una gran parte de cosas le van a entrar. Los ingleses y los americanos son tan tontos, tan burdos, tan estúpidos, que lo que han hecho ha sido cerrar el Mar Rojo. O sea, esta gente han dicho, no, los barcos que van para Israel los vamos a atacar. Bueno, ahora llegan allí, montan su barco y que ya no pasa ni un barco. Entonces, vais cogéis los programas de Jordania, creo yo que se atreve. Los jordanianos han hecho un puerto, han hecho un sitio de una ruta de camiones, pero tú sabes de cuántos contenedores caben en uno de estos barcos enormes, cuántos miles de contenedores, o sea, cuántos camiones hacen falta. Eso es una tontería lo que está pasando por tierra, y además también han amenazado de que van a tocarlo.
Entonces, bueno, como se pongan de acuerdo la resistencia, aquí puede pasar mucho. De hecho, hay gente que está diciendo que los americanos, que dicen que van a abrir un puente humanitario a través del mar, van a montar un puerto en Gaza con pantanes flotantes. Hay mucha gente que está diciendo que realmente lo que va a servir justamente, por lo menos la resistencia libanesa dice eso, que al final lo que van a querer, más que lleven 2 o 3 barquitos con comida, es decir, podemos abrir las puertas y no hace falta hacer puerto nuevo, pues resulta que al final es posible que diga, si no cerráis el puerto de Haifa para meter cosas para Israel, lo que podemos hacer directamente es que esos buques atraquen en el puerto de Gaza y entonces nos llevemos los cargamentos para Israel. Que realmente igual lo que están haciendo es disfrazando de ayuda humanitaria lo que es un plan de contingencia en el caso de que cierren los puertos de Israel. En fin, yo me callo porque siempre queremos dejar un ratito de charlateo. Tenía un montón de diapositivas y cosas aquí para ver, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Y ahora abrimos turno de palabras como que queráis, de los dos conflictos. Te quería preguntar, bueno, sobre la situación de la denuncia de Sudáfrica, que yo no recibí noticias, menos que eso se alargará en el tiempo. La Corte Internacional de Justicia puede tardar como 2 años en fallar en el proceso que ha iniciado Sudáfrica. Lo interesante en este momento es que ahora se están presentando. Bueno, está presentando pruebas, está presentando testimonios, todos los países que se han ido sumando a esa denuncia. ¿Qué sucede? Que están denunciando y se está ya hablando desde la propia fundación del Estado de Israel, toda la masacre. El Estado de Israel se implanta con lo que llaman el desastre, con la Nakba, ¿no? Donde mueren varios cientos de miles de personas y se desplaza a más de 700.000, ¿no? Entonces, todo eso está saliendo a la luz y se está incluso poniendo ya en duda la viabilidad del Estado judío. Se está hablando de cosas que no se ha hablado nunca y además está haciendo en una sede judicial como la Corte Internacional de Justicia. Pero lo único que se puede apretar es para que haya una medida cautelar, que de momento no la ha habido porque Estados Unidos tiene mucho poderío en el tema, porque los jueces los nombran los estados, entonces bueno, no han conseguido una medida cautelar fuerte, pero cuidado, porque cada vez que hay un ministro que dice que hay que matar a todos los niños chicos porque son no sé qué, o las mujeres porque van a parir terroristas, no sé cuánto, eso ya está tipificado dentro de la propia denuncia como colaboración o llamada al genocidio, y si el gobierno de Israel no cesa en ese tipo de declaraciones, pues evidentemente son puntitos negativos que van a ir sumando y que al final es probable que se llegue a algún tipo de sentencia bastante dura para Israel, a pesar de todos los pesares. 1 año, 2 años. Te quería... ¿Tú me vas a preguntar o...? No. Que te quería preguntar, ya una parte ya me la ha contestado tú, aparte sobre la situación de la resistencia, que a mí me sorprende cómo pueden estar ahí. Y uno se piensa y dice, bueno, con la situación que está después de 167 días de guerra, que jamás ya, no sé qué energía, qué potencial le queda, ¿no? Por lo que tú me dices, si es también pertrechado. Y por otra parte, vi una noticia sobre un dato que me llamó la atención, que por lo visto habían llamado ya a los ultraortodoxos a Ira y eso, de que eso puede ser una señal de que tienen problemas de... A ver, los reservistas han sido llamados a sus puestos tradicionales, no al ejército, han soltado a varios centenares de miles de reservistas que no estaban preparados para la guerra. Pero ahora mismo hay problemas con las 4 brigadas gordas que están dentro de Gaza, que no tienen rotación posible, están absolutamente agotados, creían que siempre que ellos llegaban mataban y aplastaban como si fuera una hormiga, no pasaba nada, pero ahora están cayendo. Están cayendo bastantes cientos de ellos, y yo reconozco unos 500 o 600 de más, pero eso hay que multiplicarlo por 4 o por 5 seguro más. Ahí estamos hablando de unos 20.000 personas con discapacidad que puede haber al final de la guerra, lo reconocen ellos. En fin, la cosa no está
fácil como creían. Entonces necesitan, evidentemente, como estamos en Ucrania, están secuestrando gente en la calle, directamente lo que están haciendo. Hemos visto personas con discapacidad, síndrome de Down metidos en la propia trinchera, y los soldados también riéndose de ellos, etc. Hemos visto mujeres embarazadas luchando. Bueno, pues, ¿qué están haciendo en Israel? Pues meter a los ultraortodoxos, intentar que hagan la miti. Y los ultraortodoxos, ¿qué han dicho? Que nos vamos de Israel. Que nos vamos, ¿qué hacemos aquí? Pues nos vamos, da igual. Si es que nos vamos de Israel. Ellos se llaman Haredim, los Haredim. Eso va con los rulos, ¿no? O con los sombreros gigantes, o con los chiquititos estos negros. Y dicen que ellos no reconocen ninguna ley humana, solamente reconocen la ley divina, y que por lo tanto no van a hacer caso. Y si lo obligan, se van. De hecho, ya se han ido 800.000 personas. Directamente cuando empezó la guerra se fueron, y de ese hay un porcentaje de más del 75% que dice que no va a volver a Israel. Israel es un país que vive solamente de la migración judía que viene del mundo, porque es el sitio más seguro supuestamente para los judíos. Evidentemente eso está sucediendo, es el sitio más inseguro para los judíos del mundo, y mucha gente que, como casi todos tienen doble nacionalidad, están volviendo a sus países de origen. Entonces, no sé si había alguna... Aparte de los judíos que dicen que Israel, los ultraortodoxos que dicen que Israel es ilegal, que según la ley divina, hasta que no venga el Mesías de nuevo, no se fundará Israel, por lo cual este Israel para ellos no existe. Por lo cual, imagínate, hay un grupo importantísimo que se llama Neturei Karta. Yo estuve con ellos en Líbano hace 3 o 4 años. Los ves ahí con una especie de mallita ahí puesta, una fardita, no sé cuánto, súper gracioso, y luego un español palestino, ¿no? Están en todos lados, en Estados Unidos. Hay 2 o 3 personas que son los que llevan un poco el movimiento y vamos, yo de hecho tengo una foto con ellos, no porque yo me haga fotos con nadie importante nunca, sino porque como no pueden estar cerca de una mujer, la chica que quería hacerse la foto con ellos dijeron, igual lo ponte en medio, porque así nos podemos hacer la foto, ¿no? Entonces tengo la foto con el líder de esta gente, ¿no? De los ultraortodoxos, que dicen, que interpreta lo que dice la Torá, ¿no? Que mientras no venga el Mesías no va a existir el Estado de Israel, y que si existe antes, lo que pasa es que no va a volver el Mesías. Y entonces es que estáis viendo, pero en Jerusalén hay un barrio entero de gente, de mujeres que están bordando las capas que van a llevar los ángeles el día del juicio final. O sea, es que son mesiánicos y están absolutamente colgadísimos, o sea, colgadísimos. Hay gente que se dedica, o sea, los Haredim estos evidentemente no hacen nada, no trabajan, no pueden trabajar. Lo que hacen es rezar y procrear, a cambio del dinero que mandan los americanos, los judíos de la fea. Pero eso son, y eso es la mayoría de los colonos que están llegando, por ejemplo, a Jerusalén. Estamos absolutamente brillados, ¿no? En la confesión católica hay un montón de gente que nada más que se dedican a rezar. Lo peor de esto, bueno, hay un tipo, es muy curioso, mira, es que Calla está bien. Hay un Haredim de Ceuta que se fue a vivir a Jerusalén, y el tío tiene gracia, así un acento ahí muy cerrado, muy garita, y cuando lo han entrevistado, como es el único Haredim español que hay en la tele, lo saca muchas veces, ¿no? Pero tú lo ves y están absolutamente colgadísimos. Ves una mujer andando por un lado, las mujeres no pueden llevar el pelo descubierto. Es lo que hacen para integrarse en algunas sociedades, que eso de los velos lo ven mal. Se pone una peluca. Entonces tú ves a una mujer que lleva su pelo para que no lo vean, dice, no, me pongo la peluca y así ya me integro en la sociedad, pero no, van con las mangas largas, con las faldas largas, con no sé qué. O sea, una historia absolutamente de verdad demencial. Eso es Israel. Es que Israel es una base norteamericana a la cual le añaden un pueblo con un discurso, con un cuento basado en que la Biblia me da carta de propiedad, y el título de propiedad de una tierra. Y como la Biblia dice, mío, y a ti te mato, y hasta tú no eres humano. Bueno, tú eres una cucaracha, pues todos para ellos, los judíos somos cucarachas, somos gojim, somos goy, o somos gojim, el resto, y estamos hechos para servir a los judíos, según dice la Torá y según ellos, y dicen sus rabinos hoy en día, ¿no? Eso podéis buscarlo.
Están hechos para... nosotros estamos hechos, somos cerdos, pero están con cara humana para poder servirle a los judíos y que ellos vean para que no les choque, ¿no? Que un cerdo le esté sirviendo. Pero que lo pueden matar como una cucaracha y aplastar como una cucaracha. Cogeros el Pentateuco, cogeros la Torá, cogeros y empezar a mirar y empezar a señalar, ¿no? Pero no nos van a comer, porque ellos no comen. Eso se lo estudió muy bien Balfour para hacer la declaración, y la British Petroleum, la Anglo tal, que ahora es la British Petroleum, que es en definitiva para lo que le instalaron allí, para preservar los intereses y sobre todo las vías de comunicación desde el Índico de los ingleses en dirección a la metrópoli. O sea, que es que eso... En fin, Entonces, es una cosa más. Que me parece interesante, geopolíticamente, ¿no? La única base militar que tiene China la ha abierto en Djibouti. Quería reflejar eso, ¿no? ahora llega un principio de acuerdo con el gobierno de las Islas Salomón, simplemente para hacer trabajo de cooperación, pero al final parece que va a haber también una base. Pero lo que sí es cierto es que ya incluso miembros del gobierno australiano han llegado a decir o a hablar sobre la necesidad de invadir la isla Salomón para poner un gobierno amigo allí. O sea, los yanquis, que tienen casi 800 bases en todo el mundo Allí pueden ponerla donde quieran. Quiero decir, en Djibouti hay bases de todos los intereses. Eso te iba a decir, que en Djibouti todo el mundo tiene base. Todo el mundo Eso es una tiene cosa base, extraña. Tú quieres montar una base, pagas y Djibouti te da el terreno. Y esa concesión de, por poner un poco de debate, ¿no? A mí es que me ha interesado alguna vez irme a Sharín y ver cómo viven, ¿no? Y entonces veo muchísimos judíos ortodoxos, ¿no? Askenazis son. Askenazis. Solo de origen europeo. Exactamente, de Centro Europa. Hablo eso de Centro Europa, Sí, buscar los orígenes de qué son, porque oigo que es Israel, ¿no? Y hay datos que a mí me provocan terror cuando escucho, me da miedo. Cuando escucho eso de Israel es algo no viable, ¿no? O tienen mil... No, está claro. No lo es. Van a defenderse muy mucho, como los palestinos, para que sea viable, ¿eh? No sé. Han prohibido los análisis genéticos en Israel. No está tan claro eso. Han prohibido los análisis genéticos en Israel. ¿Por qué? Porque si tú te haces un estudio de etnia, pues sale que los judíos de Tierra Santa son europeos, que no tienen nada que ver con Jerusalén. Entonces ellos, que son los pioneros del mundo en los análisis genéticos, porque ellos decían que habían descubierto el gen Cohen, que daba la judeidad, fíjate, un gen de una cosa religiosa. Estamos chalados, perdidos. Pero de pronto han visto que toda la gente que se hace los genes está saliendo que son europeos, y que no hay judíos semitas. Se le va la raza. Y que los semitas son los palestinos. Los palestinos. Los Entonces, filisteos. ahora mismo, Los para filisteos. pedir un análisis genético, tienes que hablar con un juez. Y que sea por otro tema, pero no para saber cuál es tu origen genético, ¿no? Yo sí me lo he hecho y bueno, pues aquí sale un poco la historia de los que han pasado por aquí: árabes, bereber, ibéricos, negros, italianos y no sé cuántos son, y visigodos. Esos son mis estados genéticos. En Israel lo que está saliendo que son europeos. Y entonces, claro, vamos a acabar con esto cuanto antes. El que mencionamos antes es Vinier Bersinki, también judío. Brzezinski, sí. No, todo. Es judío también, Judío. claro, todo eso. Sí. Ideólogos. Y Y Singer también lo era. antes del Sí, Estado de Israel, yo ¿Eh? veo que... Sí, pero hoy la confusión ha sido mía, porque yo pensaba que era hasta 2:30.